Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a analizar el conflicto entre Ucrania y Rusia, las intenciones de Rusia de invadir este país, y para ello contamos con dos especialistas. En primer lugar, Roberto Wagner, internacionalista y profesor universitario, y Will Ogilvy, internacionalista y profesor universitario también. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Will, de forma muy breve, ¿cómo podemos entender este conflicto? ¿Cuáles son las razones detrás de este conflicto? De forma muy breve. Bueno, Paul, muchas gracias. Un gusto estar aquí con vosotros hoy. La actual crisis, por ir al grano, se enmascara dentro del conflicto que comienza en 2014, como casi todos sabemos, con la invasión encubierta de soldados rusos en Crimea y en el este de Ucrania. Putin lleva varios años declarando que la disolución de la Unión Soviética es la gran tragedia del siglo XX y desde entonces Rusia no solo perdió territorio, sino que la OTAN ha ido avanzando más y más cerca de su propio territorio. De hecho, varios autores occidentales opinan que culpan a Occidente y este avance de la OTAN por la provocación que esto ha surgido en Rusia. Sin embargo, la OTAN representa valores firmemente occidentales en este sentido y aceptan, por supuesto, el derecho internacional. Y una de esas premisas básicas, como todos sabemos, es que cada país es soberano y tiene derecho a elegir sus alianzas. Y aquí está la gran paradoja que, en mi opinión, explica el conflicto, ¿no? Por un lado, los países que creen que ese derecho y que deben de apoyar a Ucrania si quiere o no quiere entrar en la OTAN y no están dispuestos, ese es el problema, ¿no? Que no están dispuestos a jugarse una guerra directa con Rusia para defender sus propios ideales, si bien yo creo que las cosas deberían estar mejor como están y que los ucranianos se quedaran en una especie de estado neutro. Visto desde el punto de vista contrario, Putin quiere hacer retroceder el paraguas de la OTAN, que no ha parado de expandirse. De cierta manera, su mensaje a la comunidad internacional está siendo que sí irá a la guerra por Ucrania y por eso estamos todos ante esta invasión inminente, como todos estamos viendo. Ahora, Roberto, desde la última vez que hablamos, Rusia solo estaba amenazando, pero hoy vemos que dio un paso adelante al declarar la independencia de estas regiones que están pegadas a su frontera e inmediatamente lanzar, soldados a estas regiones. ¿Hasta dónde va a llegar realmente Putin? ¿Ahí se va a quedar? ¿O vamos a ver que efectivamente entrará al territorio ucraniano como tal? Y de hecho Estados Unidos vaticina que incluso sería un ataque a gran escala, incluso atacando la capital de Ucrania. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que de momento, si las cosas permanecen como están, la ocupación de lo que son los territorios de Lugansk y Donetsk, prácticamente, sería una gran victoria para Putin. Y Putin va a avanzar en la medida que se lo permitan. Yo creo que, nuevamente, primero entendamos que desde hace muchísimo tiempo Rusia ha chantajeado a países de Europa del Este, particularmente Ucrania, con los temas del gas. Los temas, justo antes de que empiece el invierno, siempre en ocasiones habían subidas al precio del gas inexplicables, pero por parte de Rusia, que buscaba de cierta forma generar un control y una dependencia también de muchos países hacia ella. Y se le va a permitir que siga haciendo esto mientras pueda. Ahora, yo diría que el conflicto viene incluso más atrás. En el 2009, Rusia actuó de la misma forma contra Georgia. En el 2012, de una forma sorpresiva, el expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, viene a la toma de posesión de Otto Pérez Molina aquí en Guatemala, precisamente porque Guatemala ocupa un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Desde ese entonces vienen las advertencias de cómo es que se comporta Rusia y va a tomar lo que pueda. Y yo sí soy de esos analistas occidentales que considera que la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea es fallida y la postura que tienen, de que se encuentren bajo ese paraguas de la OTAN, pues obviamente va a provocar este tipo de reacciones, ¿no? E históricamente lo hizo el Imperio Ruso, lo hizo la Unión Soviética, y Vladimir Putin es un último zar, si queremos verlo así, si seguimos la línea de los grandes zares, de lo que fue la figura de Stalin, ahora lo es Putin, y pues yo esperaría precisamente que siga expandiéndose en la medida que se lo permita. Will,
¿qué análisis podemos hacer del papel que ha jugado Estados Unidos en esta crisis hasta el momento? ¿Ha sido demasiado suave en sus mensajes o, por el contrario, ha exacerbado el problema? Bueno, esto me recuerda un poco a cómo funcionan las alianzas defensivas muchas veces, ¿no? Como la Liga de Delos o los griegos contra los persas, que siempre que vuelve a resurgir el oso, todas las crisis de la OTAN parecen que desaparecen y todos están muy unidos. Y parece que básicamente eso es lo que ha provocado de una manera u otra, ¿no? La respuesta está siendo relativamente, diría yo, unánime y unida. El conflicto está uniendo a la OTAN todavía más. De momento lo que están anunciando son duras sanciones económicas, pues, por parte de Estados Unidos, con bancos importantes rusos. La Unión Europea ha anunciado también sanciones a casi todos los miembros del Parlamento ruso. Los alemanes anunciaron también esta semana que no van a certificar el gasoducto Nord Stream 2. Y Biden anunció pues, otras duras sanciones, como estoy diciendo, ¿no? Entonces, básicamente las contestaciones están diciendo que van a ser, por un lado, económicas y de este tipo, y de otro lado, varios países, como ha sido el caso de Inglaterra, de armar y apoyar a los ucranianos. Y probablemente los Estados Unidos van a seguir haciendo esto. Entonces, el peor escenario que podemos ver ahora, si la guerra finalmente si se desenlaza esta invasión completa en toda Ucrania, pues será fuerzas rusas contra fuerzas ucranianas apoyadas por la OTAN, básicamente. Roberto, ¿cómo ves el papel de Estados Unidos en esta crisis? ¿Concuerdas en que pues, simplemente se va a limitar a sanciones económicas? ¿Está preparada Rusia para enfrentar esas sanciones económicas? Porque parece que desde el 2014 viene preparándose, de alguna forma diversificando su cartera de exportaciones para que ya no dependan tanto de países occidentales, acumulando oro, deshaciéndose de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pareciera que este escenario lo ha venido pensando Putin durante mucho tiempo. ¿El papel de Estados Unidos cuál sería? Yo creo que el papel de Estados Unidos, digamos, muy parecido a lo que sucedió ya en un momento dado hace 10 años con la administración de Barack Obama, en la cual Joe Biden era vicepresidente, en donde se hacían amenazas, se hablaban de sanciones. En el caso de Siria se trazó una línea roja que cuando fue cruzada Estados Unidos nunca hizo nada. A partir de entonces todos tomaron nota y estamos viendo ahora nuevamente un regreso a eso. Un Joe Biden que se encuentra con porcentajes de aprobación muy bajos, que independientemente de lo que se pueda hablar, cómo fue la retirada de Afganistán, pero para él fue un desastre. Y entonces se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, no puede venir y tiene que reaccionar a este tema, pero está muy consciente de que un paso en falso prácticamente destruiría lo que es los pocos años que le quedan, bueno, la mitad de los años que le quedan de gobierno, este año y los siguientes. Pero yo creo que sí, en efecto, al final del día el pueblo ruso va a sufrir, pero Vladimir Putin ya venía preparado para este tipo de sanciones y voy a poner una rápida analogía. Pongámonos a pensar lo que ha pasado aquí en Guatemala, con todo el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Cuántos funcionarios, no solo en Guatemala, en Centroamérica, han aparecido en listas del Departamento de Estado, en listas del Congreso? Y la cosa no ha cambiado. Entonces, estas sanciones, nuevamente, algunas son risibles para Putin, ya está preparado, ya tiene preparado, ya esperaba esto, como bien lo dices, Paul. Yo creo que, nuevamente, esto es algo que lo veníamos ver desde hace muchos años. Y es preocupante que hasta ahora todos estén dando, digamos, signos de alarma y estén, digamos, con la boca abierta de preocupación cuando esto se veía venir. Ahora, si queremos comparar lo que estamos viviendo ahorita con algún momento de la historia, te preguntaría, Will, ¿a qué se parece más? ¿A un escenario de la Guerra Fría o a la situación que se vivía previo a la Segunda Guerra Mundial con un Hitler con aspiraciones expansionistas? ¿Cómo interpretar esto? Porque eso también nos da una idea de hacia dónde vamos. Bueno, es curioso que digas eso porque Putin se refiere a los resistentes ucranianos como nazis, normalmente, ¿no? Intentando ayudar a los rusos con su gran guerra patriótica contra los nazis y a los ucranianos. Pero tiene algo en común con Hitler, si lo queremos ver así, y también lo tiene con Bismarck y con Napoleón, en el sentido de que todos intentaron acabar con el orden internacional reinante porque pensaban que estaban en contra de sus intereses, básicamente. Estamos viviendo el desgaste del orden internacional liberal que ha conocido el mundo después de la Guerra Fría, eso es más que evidente, y nos guste o no, de una manera u otra,
los rusos interpretan a Ucrania como un peligro existencial. Tener a la OTAN en las fronteras de Ucrania es una pesadilla y tras todos estos avances de la OTAN están intentando dibujar una línea clara en Ucrania en la que dicen que hasta aquí, básicamente, ¿no? Entonces, esto me recuerda quizá también a otro momento interesante, porque hay un paralelismo muy interesante con lo de Afganistán que estaba diciendo ahora Robert, y es que cuando los norteamericanos se retiraron de Vietnam, perdiendo, como todos sabemos, los rusos pensaron que había llegado el momento y trataron de extenderse en Yemen, en Angola, en Etiopía y más tarde, como todos sabemos, en los años 80 en Afganistán. Y el Afganistán de los años 80 para los rusos es el gran desastre de la sobreextensión, ¿verdad?, de la guerra de guerrillas. Y es irónico que tras salir los americanos perdiendo, ¿no?, de Afganistán también, se envalentonen ahora los rusos pensando que los norteamericanos están en retirada y básicamente en los años previos a la Segunda Guerra Mundial se permitió que países tomaran a la fuerza lo que querían, Italia en África, Japón en Asia, y permitir esto pues suele ser un aviso de un gran peligro, ¿no? Veremos lo que viene, pero no parece que venga nada nuevo, con lo cual yo no llamaría esto una nueva guerra fría, porque no lo es. La Rusia actual es un estado, es una potencia, diríamos, es una gran potencia militar, pero es en declive en casi todas las otras métricas, con lo cual hay cosas de la actualidad que hacen que cambien, pero sí que da miedo un poco estas repercusiones, ¿no? Y ver este pasado de qué pasa cuando permitimos que los gángsters tomen a la fuerza lo que les dé la gana, básicamente. Y en esa línea, Roberto, sin duda alguna China es un país que está tomando nota de todo lo que está pasando en Ucrania. Y la pregunta sería, ¿de qué forma afecta el desenlace de este conflicto las intenciones expansionistas de China, sobre todo con Taiwán y algunos otros países que están en su área de influencia? ¿Va esta situación a envalentonar el actuar de China? Sin duda, en Beijing están a punto de ahogarse en champán por las celebraciones que están llevando a cabo cuando se empieza a dar este tipo de desgaste. A ver, hay un conflicto, entonces todo el problema de la paz pasaría a un segundo lugar. Las críticas que cada vez más se han estado haciendo precisamente en contra China pasarían a un segundo lugar. Acabamos de tener unas Olimpiadas de invierno en China, que nuevamente son eventos que son como una carta de presentación de los países sobre cómo están, pero definitivamente los que más aprovecharían esto sería la dictadura del Partido Comunista Chino, que bajo Xi Jinping pues ha sacado las garras, ya no ha sido solo esta potencia de expansión económica, la maquila del mundo, como se le decía. Ahora estamos viendo, digamos, una China que está trazando sus intereses en lo que es más allá del mar del sur del China, Asia-Pacífico, y que seguramente va a seguir. Y que, ojo con eso, cualquier cosa que suceda con esto, hay que estar pensando en qué va a pasar con Taiwán. La ONU, ¿cómo queda en este conflicto, Will? Porque pareciera que no está funcionando ese organismo que fue creado luego de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar escenarios como los que estamos viendo. ¿Podríamos decir que ya es una institución irrelevante? Pues a ver, el gran problema es que la autorización para el uso de la fuerza, por supuesto, lo tiene el Consejo de Seguridad, en la cual Rusia tiene veto y China también, con lo cual es a todos los rasgos inservible, como lo está siendo en casi todos los otros conflictos que estamos viendo durante en lo poco que llevamos de este siglo. Lo que pasa es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Robert. O sea, si tenemos unas leyes y no hacemos que esas leyes se cumplan, ¿de qué valen? Y entonces las instituciones internacionales que tenemos, que en teoría deberían de ser garantes de dichas leyes, ¿para qué diablos sirven, no? Roberto, algunos plantean en Estados Unidos y algunas voces también en Europa que al final Occidente no debería de inmiscuirse en este problema, porque si Estados Unidos enfrenta directamente a Rusia, eso significaría pues un conflicto de escala global. ¿Hasta dónde tiene que llevar las presiones Estados Unidos y en qué momento, en todo caso, debería de activar el botón pues, de la guerra? Yo creo que aquí nuevamente es la capacidad que se pueda tener de parte de Estados Unidos de liderar una alianza. Ya lo había dicho Will antes. El problema es que cuando hay bonanza y hay paz, de repente vemos una Unión Europea que a través de Bruselas sale por todos lados, digamos, diciendo, ordenando y presentándose, digamos, como el gran, digamos, proceso político del siglo XX, integracionista, pacífico, liberal y demás,
Pero cuando venimos y vemos problemas como este, cuando, digamos, existen amenazas que tocan la puerta, se esconden precisamente en la OTAN y en las faldas de Washington. O sea, le caía muy mal a todos, pero Trump tenía razón. La Unión Europea también tiene que hacerse responsable de su seguridad. Y entonces yo creo que aquí lo importante es eso. Yo creo que en la medida en que no haya una capacidad de una alianza fuerte, digamos, la unión hace la fuerza, entonces vamos a seguir viendo sanciones económicas, sanciones morales, resoluciones de sanciones en Naciones Unidas, y vamos a seguir viendo a tipos, digamos, que como lo decía también Will, digamos, con actitudes gangsteriles internacionales, haciendo de las suyas, porque nadie les va a poner un alto. En ese sentido, ¿debería Estados Unidos entonces colocar una fuerza militar en Ucrania, dentro de Ucrania, para defenderlo? ¿O eso significaría escalar este problema a un nivel que pues ya nos pondría en peligro a todo el mundo? A ver, mi opinión ahí es que básicamente lo que yo creo que es más inteligente es, no tiene ningún sentido que Ucrania entre en la OTAN, y estas de las discusiones que tiene la Unión Europea cada vez que están pensando si admitimos o no admitimos un nuevo socio, si es lo suficientemente democrático y todas estas cosas, pues estos debates muchas veces infértiles que se producen. Ucrania tiene que mantenerse como se mantiene o este conflicto no va a haber fin, tiene que ser un Estado neutro. Ahora bien, si hay una invasión total, que es lo que parece que está habiendo, yo sí que creo que todo Occidente, me estoy refiriendo a la OTAN, pero también a la Unión Europea y a Inglaterra en particular, porque ya no es parte de la Unión Europea, pero es el Estado europeo que más ha hecho, diría yo, de dentro de los europeos, armando a los ucranianos y todo lo que necesiten, ayudando con los refugiados que hagan falta, porque evidentemente aquí los que pierden es el pueblo ucraniano, ¿no? Aquí está como la alta diplomacia, que es lo que se escribe en los libros de historia que leeremos dentro de 300 años, pero se olvida toda esa gente que va a estar sufriendo el conflicto de a pie. Con lo cual, yo no creo que sea inteligente, el primer paso sería un enfrentamiento directo entre esas tropas, sino un enfrentamiento entre tropas rusas directas, que ya es de facto lo que se está produciendo, y ucranianos armados y apoyados por Occidente. Roberto. Pero bueno, perdón, simplemente digo una cosa. Este es un poco el gran baile de ballet de la Guerra Fría, ¿no? ¿Cómo consigues mantener un conflicto limitado y que no escale a una guerra total con armas nucleares? Ese es el gran baile de ballet complicado de la diplomacia del siglo XX. ¿Se terminaría este conflicto, Roberto, si la OTAN dice simplemente no vamos a aceptar a Ucrania y de alguna forma acceder a la petición de Putin? ¿Ahí se terminaría? Yo creo que, digamos, una salida sería, estoy de acuerdo con Will, una Ucrania neutra, que exista, digamos, yo sí considero que la región del Donbass está prácticamente perdida. Siento yo que eso ya es muy tarde lo que se puede hacer ahora, pero yo creo que digamos venir y mantener relaciones comerciales con la Unión Europea, pero un compromiso de parte de Bruselas de decir, no, pues no vamos, por lo menos en el corto plazo, no vamos a venir a intentar anexar a Ucrania a la Unión Europea y por lo tanto también que ingrese a la OTAN, pero aprovechar entonces, digamos, una relajación en las relaciones en este sentido para venir y empezar a también considerar cómo estratégicamente tratar no en sí a Rusia, específicamente a Vladimir Putin. Bueno, lo cierto es que el ambiente sigue muy candente en estos países. En las próximas horas vamos a ver cuál va a ser el desenvolvimiento de esta crisis y sin duda los vamos a estar consultando de nuevo. Así que a ambos muchas gracias por su análisis. A ustedes en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.